Se me ocurrió hacer un resumen de todos los episodios que hice hasta ahora, pero con una particularidad. Lo voy a hacer basándome en las revistas, los libros, los bocetos y los originales que tengo, en los que me basé para elegir el por qué hacer cada uno de los episodios. Y bueno, este es el resumen. El primer episodio, que es uno de los que más visita tuvo y más comentarios, fue el de Patoruzú. Y bueno, de Patoruzú en realidad no tengo tanto material, porque muchas de estas revistitas que antes eran prácticamente descartables, las regalé. No sé por qué, pero siempre, o las canjeaba por otras revistas, siempre pasaba eso con las Patoruzú. Acá tengo las Andanzas de Patoruzú, las Correrías de Paturucito, Locuras de Isidoro, tengo dos solas. Se ve que las que más habré regalado fueron las Locuras de Isidoro, y después tengo algunos otros libros. Si escucharon el capítulo que hice, comenté que no era muy fan de Chico de Patoruzú, porque no me gustaba de que haya una sola historia larga. Prefería que sean varias historias cortas, que sí pasaban las Paturucito, que me recuerdo que hubo un par que tenían un par de historias cortas. Otro material que tengo un poco distinto es este libro, Releyendo a Patoruzú, que la verdad que lo recomiendo mucho, que es de 1993, escrito por Susana Mucio. Y tengo que decir que lo tuve que volver a leer el libro para hacer el capítulo, porque mucha de la información la tomé de acá, que la verdad que está muy bien. Tiene información que, bueno, que no recordaba y bueno, sirvió para refrescar. Como si estoy en un par de foros de Facebook, que para eso está bastante bueno Facebook todavía, vi que se busca mucho este libro, así que bueno, si lo ven por ahí, cómprenlo, porque la verdad que está muy bueno. Otra cosa que tengo es este, que muchos lo conocerán, de la editorial Ediciones Assisi, que en su momento, cuando salió a la venta, me acuerdo que escuché que alguien lo comentaba por la radio, pero tenía una contra: era carísimo. Estos libros eran carísimos, pero bueno, cuando uno lo ve, cuando ve la edición y el trabajo que se hizo escaneando y retocando las tiras originales, la verdad que en realidad vale la pena. El trabajo de reconstrucción que se hizo fue espectacular. Y tener el detalle de estas frases que se ponían arriba de cada tira que salía en el diario, la verdad que es un detalle que está bastante bueno. El tener que ingeniarse una frase que esté relacionado con la tira, estaba buena esa idea. Este libro lo compré usado, me acuerdo, hace ya unos cuantos años, en San Clemente del Tuyú. Había dos librerías de esas de libros de segunda mano, de saldos, como más les guste llamar. Una de esas tenía este libro ahí, es más, todavía conserva 2.500 pesos. No me gusta sacarle cuando viene con un precio pegado, no me gusta sacarle para no arruinar la tapa. Pero bueno, y también para recordar cuánto pagué, 2.500 pesos, que es un regalo por lo que es el libro. Está un poquito, ahí está como doblado, pero bueno, lo importante eran las tiras de adentro, que la verdad que están muy buenas. Otra de las cosas que tengo es esto, es este Paturucito, que lo compré porque mucho tiempo antes había comprado esto, que no sé qué nombre ponerle. Yo lo llamo semi original, porque es la página. Acá está la página como salió en la revista, y acá está la página, fíjense que es mucho más grande, que se usó para armar, para diseñar la revista. Esto es del el cómic, es de Butter Brighton. La verdad que antes de tener esta página nunca lo había escuchado este personaje, pero después, investigando un poco, vi que fue bastante popular en su época, con unos dibujos con un aire a Hugo Pratt, pueden mirar, y no pude averiguar quién fue el dibujante de estas páginas. Hubiese estado bárbaro que sea Hugo Pratt, pero no creo. Creo que es un cómic inglés que, como dije recién, tuvo bastante repercusión en su época y salieron muchos nombres. Miren esta cara, no me digan que no se parece dibujada por Hugo Pratt. ¿Y por qué lo llamo semi original? Porque claro, la editorial de Dante Quinterno compraba estas que probablemente hayan venido en formato de tiras o de páginas, y cuando tenían que pasarlo al formato de la revista de Paturucito en este caso, no coincidía. Entonces, ¿qué tenían que hacer? A veces llega a destacar. Tenían que recortar un pedazo de la tira o de la página y armar el resto. O sea, armar el resto de la viñeta en este caso. Por ejemplo, toda la parte de abajo de donde están estos soldados, hubo que redibujarla, el humo. En este caso hubo que seguir el tema de la montaña. Acá tenemos cómo se cortó toda esta parte y hubo que hacer el resto de las líneas.
Acá el tema de las nubes que no estaba. Bueno, es un trabajo bastante complejo. Y esto seguramente se lo daban a un dibujante, obviamente, porque tenía que hacer todo esto, tenía que respetar cómo venía la ilustración. Está bastante bueno. Y después cuando uno lo compara con el original, primero que no se nota mucho si uno no sabe esto, pero si se pone a ver el detalle, se notan por dónde pasaba, por dónde estaba cortada la ilustración. Eso está bastante curioso. Y al formar esto, bueno, y también tenía que tener un tema de diseñador. El dibujante en este caso, además de dibujante, tenía que ser diseñador. Y acá lo vemos, Cito, la llamaban Cito, la Paturucito, número 56, página 5. Y bueno, acá tenemos que esta era la página 5 de la revista. Ahí podemos ver una comparación. La verdad que esto, no sé en realidad cómo se llama. Yo lo llamo semi-original y está bastante bueno. Y después, por suerte, pude conseguir la revista en la que salió publicado. Y finalmente las joyas de la corona que tengo acá, lo tengo marcado. 3 tiras originales que forman una página de la revista Paturuzú, que voy a poner acá en la pantalla la tapa de esta revista, que está así, todavía no lo conseguí y la única persona que vi que lo tenía no la vendía porque era parte de su colección y estos números antiguos ya son muy difíciles de conseguir. Miren, acá voy a poner una revista típica de, en este caso, Isidoro, para que se vea el tamaño. Deben ser 1, 2, 3 revistas por 2,5 de ancho. Fíjense el tamaño con los que dibujaban los originales. Y lo bueno de los originales es que uno puede ver en detalle todo el trabajo de entintado que en la reproducción final no se nota esto. Todo ese trabajo detallado, fíjense las ganancias de línea, todo ese tipo de cosas, las expresiones, fíjense los trazos en los anteojos. Acá las sombras también, todo detalles que no se notaban. La verdad que la suerte que tuve de conseguir este original. Encima se pueden ver algunos detalles como por ejemplo, acá empezaba con jojojo, mire señor jefe. Y después cuando empezó la persona, seguramente el entintador, que empezó a poner las tipografías, fíjese que puso jojojo, mire señor jefe, se equivocó, repitió el mismo texto de la primera viñeta y pegó un papelito que bueno, se perdió con el tiempo el papelito, pero se nota ese marrón que era el pegamento con el que se corrigió. Que curiosamente, volviendo a la de Brighton, había pasado algo parecido. Fíjese que esto está pegado arriba y hubo que escribir otra vez arriba. Pero bueno, este original es como la joya acá en mi estudio y la verdad que está muy bueno. Después, consultando también en los foros, averigué 2 cosas. Primero, que esto estuvo dibujado por Tulio Lobato, que fue uno de los cracks de los dibujantes argentinos más destacados, pero no es uno de los más conocidos. Tal vez muchos que están escuchando el nombre Tulio Lobato no lo identifiquen. Pero bueno, fue el que dibujó muchísimas de las historietas de Paturuzú y Paturucito. En este caso, por lo que pude averiguar, él hizo el dibujo a lápiz y después otra persona la entintó. Que creo que tengo por ahí, si consigo el dato lo pongo acá porque creo que me lo habían pasado. Que algo bastante adelantado para la época, de que haya una persona, un artista que haga el lápiz y otro que haga la tinta. Ahora es algo normal, incluso en los cómics norteamericanos de DC, Marvel se usa mucho eso, pero en esta época, en Argentina, en este año, era algo, la verdad que bastante revolucionario. Otra cosa que me dijeron es que estas correcciones en lápiz azul, que dice I, faltaba la tilde ahí, que después agregó, acá faltaba la tilde de la A, y acá arriba dice ojo, con la flechita, que el ojo era por esto, que se ve que la colita del globo del texto estaba como muy doblado para acá, como pensando que este texto era de este personaje, pero no, era como del mono. Y ahí, bueno, si uno veía esta colita apuntando a este personaje, se iba a morir el chiste en la tercera viñeta. ¿Por qué? Porque el chiste de todas estas páginas, que esta es una sola página, remata con que este personaje era el que estaba haciendo de ventríloco. Ese era el chiste de la página. Entonces, si este globo se lo ponían apuntando a este, ya se iba a perder la totalidad del chiste. Entonces, por eso se marcó acá en azul, ojo, con una flechita, y se corrigió. Ahí se ve, se corregía antes con témpera blanca. Esto no era liquid paper, era témpera blanca, y se corrigió esta colita. ¿Cuál es la particularidad de que tiene este texto en azul, tanto ese como este que está por acá? Es que por lo que pude averiguar, eso lo escribió Dante Quinterno. O sea, el mismísimo Dante Quinterno, antes de que se publique cualquier cosa, tenía que pasar por sus manos y aprobarlo.
O sea que esto primero tuvo que aprobar el guión, después lo que era el lápiz, la tinta, todo. Y acá también puso ese comentario de que ojo con esta parte. O sea que podría decir que tengo un dibujo de Tulio Lobato, uno de los cracks dibujantes argentinos. Y tengo un pequeñísimo detalle ahí dibujado por Dante Quinterno. El segundo episodio fue sobre Lupin. Y en esta caja, que tengo ahí guardada, están las 100 revistas de Lupin. Ya sé que es Lupin, pero bueno, yo toda la vida le dije Lupin, así que voy a seguir diciendo Lupin hasta el final de los días. En esta caja tengo las 100 revistas, o sea, un quinto de la colección la tengo acá guardada. Bueno, acá la saqué de la caja para que se aprecien un poquito más las 100 revistas que tengo. No me acuerdo si esta es la más antigua, la 199, creo que tengo una por ahí escondida que es más vieja todavía, no sé. Después si se están preguntando por qué tiene estas bolsitas, bueno, es para conservarlo mejor. Y no es ninguna bolsita en especial, esta se compra en cualquier casa que vendan cosas de embalaje, se consiguen estas bolsitas. Si encuentro por ahí la medida, la voy a escribir por acá por si alguno quiere el dato. La verdad que siempre me encantaron las tapas de la revista Lupin. Las ilustraciones, fíjense esta, si no, uno veía esta tapa en el kiosco de revistas y era imposible no comprarlo. Miren lo que es miren este dibujo de Guerrero obviamente, y bueno, y además todo esto era una sola ilustración, o sea, no se era que se hacía este dibujo por un lado, después estos se hacían por el otro, no, se armaba, se diseñaba toda la tapa junta. Acá está un número 200, o sea, uno de los números importantes de la colección por ser un número redondo, fíjense en 8.000 pesos de ese momento, año 17. También, con Bicho y Gordi. Lo que siempre uno de los personajes favoritos míos de esta revista, acá esta debía ser por el Mundial, acá dice, sí, Mundial, el detalle de las Malvinas Argentinas ahí, era por el 82, y el año 82 obviamente, Guerra de Malvinas, siempre presente. Acá vemos un hincha de Boca y de River juntos con las banderas, ¿no? Siempre esos detalles que siempre sumaban mucho. Lo que decía recién, que uno de mis personajes favoritos era Mosca Kid. Y curiosamente, era muy raro que Mosca Kid salga en la tapa. Fíjese que es Bicho y Gordi, es Lupin justamente. Acá tenemos Bicho y Gordi, acá tenemos Bicho y Gordi, acá tenemos Lupin. Fíjense que no varía mucho y adentro había varios personajes. Los principales obviamente eran Lupin y Bicho y Gordi, ¿no? Y la banda de los amigos. Pero era muy raro que aparezca otro personaje. Y siempre decía, ¿por qué no aparece Mosca Kid en la tapa? Que era uno de los que más me gustaba. O también había una época que vi que salió mucho Resorte en la tapa. Es más, el primer número que compré tenía Resorte en la tapa. Acá hay más. La verdad que el diseño siempre me llamó la atención. El colorido siempre era algo agradable que uno lo veía en el kiosco y le encantaba. Hay mucha gente también, hay varios grupos en Facebook que toma estas ilustraciones de la tapa y las limpia, le quita los textos y deja únicamente el dibujo de la tapa. Está bastante bien. Acá tenemos una distinta con saltapones en la tapa, una rareza. Y acá tenemos una de Resorte con el profe, que también eran muy raros que están esas. Y después están las tapas, obviamente, las conmemorativas. Acá tenemos una de Felices Fiestas, 12.000 australes. También vemos un poco la historia del país, porque van cambiando los precios. Hay algunas revistas que tenían como un sticker arriba del precio, porque se ve que justo cambió, época de inflación, cambió en el momento y le pegaron arriba para no perder plata con esa edición. 315, 12.000 australes, y después saltamos a la 329 con 1,50. Y acá hay una rareza, como dije recién, Mosca Kid en la tapa de la revista Lupin. Fíjense que el número 429, o sea, uno de los últimos números, porque recordemos que terminó en el 499. Así que en el 400, obviamente hubo otras tapas con Mosca Kid, pero bueno, también una rareza. Y los que escucharon el episodio deben estar preguntándose dónde está el boceto que comenté que le había hecho Guerrero a mi papá. Cuando fue, escuchen el episodio y van a saber de dónde sale este boceto que está dedicado a mí. Fíjense, Guerrero, 1989. Ese era mi papá cuando le dio este boceto, salió ahí en Avenida de Mayo, donde estaba la oficina donde hacían la revista. Nomás salió, entró en una librería y lo mandó a plastificar. Fíjense que está plastificado, o sea, una genial idea para que no se arruine ni se moje nada. Esto debe ser por el paso del tiempo que quedó así medio arrugado, pero la verdad que
fue genial la idea que tuvo de plastificarlo para que no se pierda el detalle del lápiz del capo de Guerrero. Fíjense, esto lo habrá hecho en un minuto, seguramente, de tantas miles de veces que había dibujado Guerrero a Lupin. Así que bueno, gracias Pa por avivarte y mandarlo a plastificar. Y antes de guardar, estoy acomodando para guardar todo, me di cuenta que la más vieja que tengo es esta, número 94, y está en bastante buenas condiciones. Después la 102 sigue, la 173 con Mosca Kid en la tapa, 178, 182 y recién ahí la 199. Faltaba ese detalle. El tercer episodio fue sobre He-Man y los Amos del Universo, o los Masters del Universo, depende de dónde lo estén mirando esto. Y había comentado sobre esto. Y algunos tal vez se preguntaron por qué un podcast que habla sobre cómics habla sobre He-Man, que es básicamente una colección de juguetes. Acá tengo uno de esta que había salido, estas réplicas que habían salido en su momento con los mismos, el mismo estilo de muñecos de aquella época, de cuando éramos chicos. Incluso la parte de atrás, que está bastante bueno. Obviamente no lo abrí, pero creo que lo que viene acá atrás no es un cómic, sino que es un cartoncito, así que ahí medio flojo. Pero claro, ellos saben que mucha de la gente que compra esto no lo abre, porque le gusta tenerlo así como decoración para recordar viejas épocas. Pero bueno, vuelvo. ¿Por qué hice un capítulo sobre esto, sobre He-Man? Bueno, porque He-Man en su momento, cuando salió a la venta la colección de juguetes, fue el personaje que más historietas vendía. ¿Por qué? Porque dentro de cada blister venía un cómic. O sea que el primer cómic, el que acompañó a He-Man, que acá lo tenemos por acá, que es el que tenía esta tapa, que muchos lo recordarán, que tienen más o menos mi edad, fue uno de los cómics más vendidos de la historia. Aunque en realidad este no fue un cómic, fue más bien como un cuento ilustrado. Ven que tenía el texto abajo y después arriba tenía las ilustraciones. El primer cómic fue que es el que acompañaba a Randman, por eso está protagonizado por Randman, ilustrado por el genial Mark Teixeira, que en esta época no era tan conocido, pero igual ya se notaba el estilo de él, que después, bueno, estuvo en Marvel, hizo maravillas dibujando en Marvel, pero acá ya este cómic, estas ilustraciones ya estaban bastante bien. Y yo el que tengo es que justamente lo guardo dentro de este libro, que es este mini cómic. Acá también sirve para comparar, ahí si lo pongo ahí, la comparación del libro, que son un poquito más ampliados para disfrutar un poco más las ilustraciones y cómo venían en su momento. Este era el librito que venía en su momento. Además sirve también para ver que acá directamente le pusieron un cuadrado y listo. Le ponemos el suplicio de Man-E-Faces y acá tenemos como venía en realidad, ¿no? The Ordeal of Man-E-Faces. Con también los colores son un poquito distintos. Y acá no se molestaron en ponerlo en castellano, sino que le dejaron exactamente igual al que tenían. Lo raro también es que el muñeco, que todavía lo conservo, acá está el muñeco hecho un poquito bolsa, pero imagínense todas las décadas que sobrevivió, ¿no? El Man-E-Faces, que me lo había regalado mi abuela para Reyes. Imagínense los años que tiene. Bueno, y venía con Lo curioso también es esto, fíjense, impreso en Taiwán, pero el juguete no es de Taiwán, el juguete estaba hecho acá. Estos estaban hechos, bueno, en particular no, pero el He-Man, los Skeletor, todos los juguetes de esta época de Masters of the Universe estaban hechos acá por Top Toys, si mal no recuerdo. Y las ilustraciones también, por Mark Teixeira, que estaba genial. Y es más, yo creo que habrá sido tal vez el primer cómic que tuve en la mano. Porque venía con el juguete, yo lo saqué en Reyes y me acuerdo haber ojeado y que me parecía fantástica esta historieta. O sea que tal vez que tengo, como pocos tal vez lo puedan decir, todavía conservo el primer cómic que tuve en mi vida, que no sé en qué año habrá sido, no sé si ya leía, pero lo que sí, fue el primer cómic que tuve. Otro que tengo en la colección relacionado con He-Man, que lo nombré en el episodio, fue este libro de Sebastián Rizzo, Los Amos de los 80, que si bien no es un cómic, habla sobre toda esa época, de todo lo que pasaba acá en Argentina. Tal vez gente de otros países no le encuentren tanta gracia a este libro, pero todo, fíjense, tapas de Villiquen que venía, ahí también está He-Man ahí por el costado, porque acá fue realmente una revolución lo de He-Man. Ahí tenemos cosas de las películas, publicidades, los juguetes que salieron, o sea, todo está acá en este libro, que la verdad que cuando lo compré no le tenía mucha fe, pero la verdad que fue una maravilla. Toda la cantidad de detalles de información, el tiempo que habrán estado juntando la información, además la impresión es perfecta, fíjense que tiene esta laca sectorizada que queda muy bien. Y otra cosa que tengo relacionado a He-Man, que también inspiró, es esto.
es esta otra joya de la corona. ¿Qué es esto? Son celdas del dibujo animado original de He-Man. Tenemos, y son varios. Esto es que está Skeletor empujando a Beastman. Es de un capítulo. Acá en realidad creo que estaban en una nave. Ahora no recuerdo exactamente el capítulo, pero lo voy a poner por acá abajo. Y uno puede ver los detalles del dibujo de la ilustración, que se hacía obviamente uno por uno que en el dibujo animado. Todos estos detalles no se veían. Bueno, acá está a través de un vidrio, así que no se nota tan bien el detalle, pero también está muy bien conservado. Por eso los mandé a enmarcar rápido. Ahí está también el número Masters of the Universe 94, creo que era el capítulo. La verdad no recuerdo cómo era que venía esto. Y acá, bueno, BG 114 es por background, por el fondo. El fondo es de otro capítulo. A ver si ahí se puede ver bien. Es de otro capítulo que también lo voy a poner por acá. Que este capítulo lo ubiqué por esta pared de piedra. Creo que se llamaba La Ciudad de Piedra, una cosa así el capítulo. Aparece apenas unos segundos. Y después por último, esta genialidad de He-Man caminando. Que este no tiene número porque era una animación de stock. Muchos que recordarán el dibujo animado. Había momentos en que para abaratar costos y hacerlo mucho más rápido se repetían animaciones. Por ejemplo, He-Man caminando para la izquierda, He-Man caminando para la derecha, He-Man esa que va corriendo y salta arriba de la cámara, el otro que da un puñetazo. Bueno, eso, o los primeros planos también que se repetían mucho. Bueno, eso no solo lo hacían para ahorrar tiempo, sino que para abaratar costos. Porque esto salían como churros, salían los capítulos de He-Man. Y cuanto más económico, mejor. Y también había leído de que el guión de los capítulos se aprobaba si se podía hacer de forma económica. O sea, sí, el capítulo era He-Man yendo al espacio con una nave espacial, que había una guerra interplanetaria y qué sé yo, no, se descartaba. ¿Por qué? Porque había que dibujar todo, iba a estar años haciendo eso. Así que si se podían reciclar las animaciones como esta de He-Man caminando o algún fondo, se agradecía en ese momento. Y como extra tengo este cómic que había comprado en su momento, He-Man y los Thundercats. O sea, una rareza que se junta He-Man y los Thundercats. Me gustó mucho el tema de la ilustración, que parece como pintado. Es distinto, ¿no? Parece algo hecho así muy digital. Tiene como algo un poquito más artesanal que está muy muy bueno. Y la verdad que las ilustraciones, todo está muy bien. Y la historia también, la historia zafaba. Este lo había comprado en Book Depository, que no sé si sigue existiendo. Que también ahí compré el libro este de Master of the Universe. Lo compré en una preventa muchos meses antes que salga a la venta, porque era algo que de chico me había preguntado, ¿cómo puede ser que no junten todos los mini cómics en un solo libro? Y bueno, a alguien pasaron unas cuantas décadas, a alguien se le ocurrió y lo sacó. Bueno, acá hay un dibujo que hice yo hace un montón. A alguien se le ocurrió y lo hizo, puso todos los cómics. Además tiene detalles de que entre cómic y cómic deja algunos comentarios. Acá, por ejemplo, este que dice en el último panel, se muestra como que Ant-Man puede volar. Y sí, fíjense que, ¿se acuerdan que este personaje saltaba y golpeaba con la cabeza? Bueno, acá figura como que vuela, o sea, una rareza. El cuarto, quinto y sexto episodio de mis historietas fue sobre Tintín, que después, más adelante, junté los 3 episodios y lo edité un poquito, lo mejoré y lo saqué todo junto, que creo que dura como 1 hora y media, una cosa así, ese episodio, porque creo que valía la pena tener una versión extensa de ese episodio, porque la verdad que fue uno de los episodios que más me gustó que hice, porque tardé también una eternidad en hacerlo. Bueno, de las cosas que tengo de Tintín, además de estas impresiones en 3D que hice yo y pinté, que me gusta imprimir y pintar cosas, acá está, acá hay un Milú también. Este creo que fue el primero que imprimí. Y acá hay otro, ese que me gustó, de Tintín, lo hice un poquito más grande, la verdad que está bueno. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo, obviamente, se imaginarán, la colección de los libros, los tradicionales. Tengo el primero que tuve de todos. La Isla Negra, fue el primero que tuve de toda la colección y se nota el amarillo, no, bueno, acá no sé si se va a distinguir, pero es distinto, que está bastante bien conservado. La verdad que yo cuidaba las cosas y sobre todo cuando se trataba de cómics. Acá están todos, algunos los conseguí mucho más adelante para intentar completar la colección. Tengo también este que no es tan común, que es Tintín, el arte alfa con tapa dura, que se ve que lo había comprado en la época en que había salido la película. Este es un imán y bueno, lo conservé así. Que es el último, el cómic que nunca, el álbum que nunca salió porque no lo pudo terminar lamentablemente Hergé, que esto lo comenté en el episodio. Si quieren más detalles de eso, obviamente vayan a ver el episodio, que solo hubo una página semi terminada.
ahí se ven como los bocetos encima de si bien uno no puede disfrutar la historia porque no está terminada, pero puede ver los bocetos que hacía Hergé sobre las páginas, cómo dibujaba algo, después lo borraba, lo corregía, decía, bueno, esto tiene que ir más acá en el filo, esto acá, esto allá, bocetos que también iba haciendo entre página y página, ideas que se le iban ocurriendo. Y también lo que me gusta de esto es, por ejemplo esto, que ideas que se le iban ocurriendo y las iba bocetando en una página. La verdad que esos detalles están bárbaros. Acá no sé qué está saltando, hay personaje que está corriendo. La historieta iba a ser sobre el arte, que lo llamaban el arte alfa. Iba a ser como una especie de crítica a justamente los críticos de arte y todo el negocio que había de los críticos de arte. Después, con estos bocetos, hubo unos artistas de forma pirata, obviamente, porque son muy celosos la empresa que tiene los derechos de los cómics de Tintín. Son muy celosos, uno no puede hacer cualquier cosa de Tintín que ya le llega algún mail o algo pidiéndole que borre todo lo que había hecho. Bueno, hubo alguien que tomó todos estos bocetos, los pasó en limpio y, intentando imitar el estilo de Hergé, hizo su propia versión, que fue bastante conocida, incluso se consigue online, si uno lo busca por ahí, lo consigue online, que es las últimas páginas que falta. Bueno, las inventó teniendo en cuenta cómo armaba las historias Hergé en su momento. También se dijo que en por fin iba a aparecer una protagonista femenina con un poco más de protagonismo y que además iba a ser como una novia de Tintín, que era algo que se le había criticado bastante, el papel de la mujer en las historietas de Tintín, que no tenían salvo Castafiore, pero era como algo un poquito más ridículo el papel que tenía. En este caso se le iba a dar a esta chica que tenía este colgante que iba a ser importante para la historia, iba a tener cierto protagonismo y tal vez un interés amoroso con Tintín. Otra de las cosas que tengo de Tintín es este libraco de Tintín, que es Tintín, el arte de Hergé. Que es, bueno, en Bélgica hay un museo dedicado 100% a Hergé. Y está todo esto que está acá, está expuesto. Y lo bueno de este libro es que, bueno, yo no pude ir a ese lugar, se imaginarán. Pero en este libro está todo fotografiado y escaneado con alta resolución para que la gente justamente que no puede ir, o los que fueron, tenerlo de recuerdo, poder comprarlo. Así que es como una especie de tener el museo impreso en un libro. Y sí, ya sé, está en francés el libro, yo no sé francés, pero no me interesa. Yo lo que quería era ver estos dibujos y un poco sentirme visitando el museo. Acá también hay cosas muy interesantes, por ejemplo bocetos que nunca se habían visto, de que había viñetas, que acá por ejemplo tenemos esta muy conocida de Tintín llorando. Y acá lo vemos que la viñeta que seguía aparecía el Capitán Haddock. Pero ¿qué pasa? En el diseño final, la última viñeta es la de Tintín llorando y no la de el Capitán Haddock. O sea que detalles como eso hay un montón en este libro. Fotos inéditas también. La verdad que este libro no me arrepiento para nada. Aunque esté todo en inglés. No estaba en francés, estaba en inglés. No me arrepiento para nada. O también hay unos tiras anteriores de Hergé. La verdad que todo esto y estos detalles, como ven, está muy... esta debe ser una foto, no creo que esté escaneado. Y se puede ver esos detalles de correcciones que a mí por lo menos particularmente me encantan cuando se ven esas correcciones. Y como conté las joyas que tengo de los anteriores episodios de Patoruzú, de Lupin, etc. Bueno, de Tintín tengo estos dos libros de tapa dura, que los compré usados obviamente, que no tenía la oreja rota y lo compré esta versión en francés, o sea, bien original. Y que es un clásico, que me encantaría tener esta tapa gigante colgada en la pared. Que hay algo particular en este libro, en este libro hay algo particular que uno lo puede ver acá, pero bueno, mejor en vez de decirlo, voy a dejar a ver si alguien se da cuenta cuál es la particularidad de este libro, el de la oreja rota en francés. A ver si se dan cuenta cuál es la particularidad que lo hace tal vez la joya de mi colección de Tintín. La pista está en esta imagen. Y bueno, así termina la primera parte de este resumen de los anteriores episodios que hice. En la próxima parte, que acá estoy mostrando imágenes, bueno, está lo de Kino, está lo de Miyazaki, está lo del Eternauta, bueno, el resto de los episodios que fui haciendo. Voy a seguir mostrando el material y, curiosidades que tengo que fueron los que inspiraron a que arme estos episodios. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Mis Historietas Extra, la colección.